Gonzalo Goyetea, quien es el María Teresa está en comunicación justamente su presidente comunal. Presidente comunal, los saludos José Rosos de Santa Fe, desde Recreo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, María Teresa. María Teresa, exactamente. María Teresa está en el departamento General López, sur de la provincia de Santa Fe. No te preocupes, siempre nos llama confusión. Santa Teresa es una localidad que está cerca de Rosario. Bien. Siempre nos confunden. Bueno, perdón. Pero nosotros estamos en el sur de la provincia, ¿no? Despreocupate. Estamos viendo imágenes, porque nosotros hacemos radio y televisión, de cómo está la localidad. ¿Cuántos habitantes tiene María Teresa? María Teresa tiene 4.500 habitantes. Bueno, es una situación, la que estamos mostrando después de las lluvias, bastante compleja. Hay evacuados, autoevacuados. Cuéntenos, presidente comunal. Sí, es muy seria porque María Teresa tiene 4.500 habitantes, tiene 123 años y, entre comillas, en ese momento donaron para que se constituya el pueblo, una zona que es un bajo. Por eso digo entre comillas. María Teresa es un pozo, es una cuenca cerrada. Entonces, no es tanto el problema del agua. Llovieron más de 290 milímetros. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto, porque los pluviómetros, como te lo digo, sin exagerar, se rebalsaron. Claro. Entonces no hay una medición clara. Entonces no es el problema en María Teresa del agua que cae en la zona urbana, sino que al estar en un pozo, los campos están más altos, tenemos un canal muy grande de desagüe, y todo el agua del campo ingresa al pueblo para salir por ese canal. Entonces son hectáreas, kilómetros de campo que ingresan al pueblo. Y para que tengan una idea, ayer nos pasó algo que sabíamos, cuando vimos que llovía tanto, solamente un par de manzanas habían tenido problemas con ingreso de agua en las viviendas, poca agua, pero paró de llover a las 10 de la mañana y solamente había afectado a 2 manzanas, ¿no? Pero sabíamos que venía el problema porque faltaba el agua del campo. Cuando empezó a llegar el agua del campo, ya te digo, 10 de la mañana dejó de llover. Hasta las 5 o 6 de la tarde, cada vez era más casas inundadas, porque el agua ingresaba, salía por el canal del pueblo, pero salía menos de la que entraba. Claro. Entonces, nos inundamos cuando ya no llovía, porque estaba ingresando el agua del campo. Bueno, ¿y ahora cuál es la situación en base a lo que usted nos está comentando? ¿Sigue llegando más agua de los campos o ya está bajando? Ahora, ya desde las 7 de la tarde, ayer, ya la ecuación se había revertido, era más la que salía de la que entraba. Ahora bajó mucho, pero debemos tener todavía entre 6 y 8 manzanas con viviendas con agua. Tenemos 50 evacuados, 25 en el hospital y 26 o 27, 52 en total, 26 o 27 en un hotel. Esos son los evacuados, pero después tenemos un centenar o más de un centenar, porque perdimos la cuenta, de autoevacuados, gente que ayudamos a irse, pero a casa de familiares o de amigos, en lugares donde las viviendas no habían tenido problema. Pero para que tengas una idea, ayer a las 2 de la tarde empezamos a preparar la cena para gente que trabaja y para la gente damnificada. Se hicieron 400 viandas. Y bueno, estamos restituyendo. Ayer, por una cuestión de seguridad, teníamos suministro eléctrico, pero lo cortamos porque era un peligro que casas con agua tuviesen suministro eléctrico. Entonces, a las 5 o 6 de la tarde nos organizamos para que los lugares que no tenían ya problema de agua tengan suministro eléctrico. Así que ahora estamos complicados con 8 manzanas, que calculo que va a llevar todo, sigue bajando. Calculo que hasta pasado mañana, se va a terminar de solucionar el problema, y bueno, ahí aparecen otros problemas. Sí, exactamente. Entonces la energía se restableció, ha vuelto, y ahora es un sector del pueblo, no es todo. Solamente la gente que tiene, las viviendas que tienen agua no tienen suministro eléctrico porque es un peligro. Entonces, todo ese barrio
clausuramos el suministro eléctrico, estamos renegando con el agua potable, porque el agua potable también la planta potabilizadora se llenó de agua, claro. Entonces está produciendo menor cantidad. Y bueno, y otro problema que tenemos en María Teresa, que María Teresa además siempre nos quejamos de eso, ¿no? Porque estamos en la zona más productiva del país. Acá no hay ganadería, porque es todo agropecuario de los rindes que tienen estos campos, soja, maíz, la cantidad de retenciones que se pagan en esta zona, sí. De diferentes impuestos, es impresionante, y tenemos solamente el 15% de cloacas. El 85% de María Teresa no tiene gas natural, que eso ahora no sería un problema, pero tiene el 85% que no tiene cloaca. ¿Por qué resalto esto? Una vivienda, que no hay que equivocarse, cuando no hay cloaca, cuando las viviendas tienen pozo ciego, se empieza a inundar, el agua no ingresa primero por la puerta. Primero ingresa por el inodoro o la rejilla. Así que imagínate lo que es eso. Imagínate lo que es eso. Usted sabe que nosotros, en el año 2003, Santa Fe Recreo se inundó, no sé si se acuerda, por la inundación del río Salado. Así que cada vez que usted está diciendo todo esto, nos vuelve todo lo que usted nos está diciendo, básicamente. Y es lo que pasó acá. Salió por las cuestiones pluviales, empezó de abajo hacia arriba, y después más lo que seguía llegando de arriba. Así que lo que usted nos está contando y las imágenes que estamos viendo no escapan a lo que nosotros pasamos en el 2003. Tuvieron una experiencia terrible. Ustedes, bueno, eso es lo que pasa. Ahora empiezan otros problemas que son así, que ahora se están llenos de agua. Cuando se retira el agua, lo último que se retira el agua y sigue saliendo borbotones por la rejilla el resto de la porquería que queda en los pozos ciegos. Entonces, por eso, bueno, un trabajo sanitario, de desinfección, pero bueno, nosotros decimos que lo material, de una forma o de otra, lo vamos a solucionar, se hace cargo la comuna, no sé, de alguna forma se soluciona. Pero las situaciones, de angustiantes, de problemas que pasan. ¿Cuántos centímetros hubo de agua en las casas? Tenías para todo lo gusto, hasta 50 centímetros para todo lo gusto. Tenías de 5 centímetros, 10, 15, 50 centímetros las viviendas que más han tenido. Y después la mayoría del pueblo ha negado totalmente. Y ahora bajó, está bajando. Está bajando, muchísimas casas ya dejaron de tener agua, ahora deben tener agua entre 6 y 8 manzanas. Deben ser las que todavía tienen agua, no tanta, pero deben tener algunas 30, algunas 20 y otras 5 centímetros. Claro, son las que deben haber tenido los 50 centímetros, básicamente, la peor zona. Exacto. Es el último. También María Teresa es un pozo, es una cuenca cerrada. Dentro del pueblo también hay diferentes desniveles. Entonces, hay barrios que son siempre los más complicados. Entonces son los últimos. Es como que todo el resto del pueblo primero le manda el agua a ese barrio. Sí. ¿Me explico? Sí. Todo el resto del pueblo le manda. Acá me manda un oyente que nos está escuchando de otra localidad. Dice, ¿puede ser que le digan pueblo nuevo, pueblo viejo a un sector? Exacto. María Teresa pasan las vías por el medio del pueblo. Un sector se le dice pueblo viejo y un sector se le dice pueblo nuevo. Claro, como Laguna Paga. El más afectado, ayer estuvo afectado todo, pero el más afectado ahora es el pueblo viejo. Claro. Es el pueblo viejo, que está más cercano también al lugar del campo por el que ingresa, ¿no? Porque nosotros del otro lado tenemos la suerte, por suerte, ingresa mucho del campo que es del este, del sudeste, del noreste. Pero tenemos la ruta 14 a 500 metros del pueblo. Tenemos la ruta 14. Esa ruta de 14 hace de contención para que no ingrese el agua de los campos que están ubicados al oeste. ¿Me explico? Entiendo, sí, entonces, claro. Ayer tuvimos un problema porque parecía que iba a desbordarlo, que iba a pasar por arriba. Una laguna, vos de la ruta 14 para el oeste es todo laguna, ya no es campo, es laguna. Esa agua no le estamos permitiendo ingresar al pueblo. En algún momento, cuando se solucione el problema, la vamos a permitir pasar regulada por los canales, pero ahora la tenemos contenida. Menos mal que está esa ruta, y menos mal que en el 20... acá tenemos un canal muy grande que se hizo en 1965, que ya estaba colapsado, era viejo, y en el 2022, 2023, se hizo un nuevo canal. Se agrandó el que estaba, se hizo un bypass. Si no hubiese estado ese canal, que fue la obra, se terminó hace un año,
yo la verdad que no me imagino lo que hubiese pasado. Si estaba el canal viejo, me refiero, que era un cuarto de lo que es esto, no me imagino lo que podría haber pasado. Estaríamos, nada. Creo que no estaríamos hablando, no sé, sería imposible hablar por teléfono. Claro. Presidente Comunal, buenos días, Gabriela Rey lo saluda. Bueno, ante todo, agradecerle las imágenes que nos ha facilitado para poder ilustrar lo que estamos viendo, que ustedes lamentablemente están viviendo. Justamente me preguntaba el tema de obras a futuro para evitar que esto suceda. ¿Hay alguna planificación o esta que usted menciona recién, que se terminó en el 2022? Se suponía que iba a ser suficiente y esta cantidad de milímetros los has desbordado, sorprendido. ¿Cómo lo planean, digo, para futuras oportunidades evitar estas situaciones? Me gustaría estar en la situación cómoda de insultar al gobierno provincial o al gobierno nacional por faltas de obras, pero a ver, nosotros cuando se hizo esta obra en el 2022 siempre decíamos, éramos muy cuidadosos de decir que no nos inundamos más. No. Como Macri decía usted. Claro, no, eso no lo decíamos. ¿Qué decíamos? Bajan las posibilidades, las probabilidades de sufrir inundaciones. Claro. Hemos sufrido lluvias intensas que en otros momentos hubiésemos tenido grandes complicaciones, no como la de ahora, pero hubiésemos tenido complicaciones que con este canal se solucionó. Bien. Sinceramente les digo, no creo, y estamos con la Universidad Tecnológica de Venado Tuerto, haciendo trabajo en forma permanente por los problemas hídricos que tenemos tanto en el pueblo como en el campo, ingenieros que están trabajando en el tema, un evento meteorológico como el del otro día, yo no sé, debe haber alguna obra, pero no puedo exigir ninguna obra de esas dimensiones. ¿Me explico? Sí, fue extraordinario el evento. La pelota al córner y decir, sí, acá. No, la verdad que 290, 300 milímetros en menos de 24 horas, claro. No dimensiono qué obra, no sé, un talud, tenemos que hacer la muralla china alrededor del pueblo. Claro. Sí, una super, sí, no hay imagino infraestructura para soportar esto, claro. Pero tal vez a lo mejor para paliar un poco el escurrimiento más rápido, sé. Tal cual, lo que se hizo con el canal, lo que sé, que los eventos meteorológicos sean necesarios cada vez más intensos para provocar los daños que provocaron esta vez, ¿me explico? Sí. Pero bueno, la verdad que nada, fue un 290 milímetros en tan poco tiempo. Es una locura y esto es un pozo, es una cuenca cerrada. Claro. Seguramente continuamente se siguen haciendo obras para mejorar la situación, pero a ver, ahora todavía, no sé si le decía, en el pueblo también hay lugares más bajos que otros. Entonces ese lugar, todo el pueblo, el lugar más alto fue ahora es una cuestión lógica. Esas 6 manzanas son las más problemáticas y las que le va a tardar hasta mañana no se van a desagotar. Claro, vemos ahí está la estación de servicio con agua. Está al frente la estación de servicio. Ahora el agua está seca. ¿Está seca ahora? Enfrente de la estación de servicio, está el agua. Esa toma que se sacaba del cuartel de los bomberos, que hicimos base ahí. Ahora está seca. Esa no tiene una gota de agua. Pero esa agua, ¿a dónde va antes de salir del canal? Va al barrio. Las 8 manzanas esa, claro. Y después va al canal, ¿me explico? Y ahora que justo me hablaba de eso, de corte de los bomberos, nada, quiero remarcar que vinieron bomberos de toda la zona, que vino Defensa Civil, pero el trabajo, los bomberos voluntarios de María Teresa, los empleados comunales de María Teresa y muchos voluntarios, ayer emocionaba, porque vos sabías que eran personas que tenían problemas en sus viviendas, que tenían agua en su vivienda y que estaban trabajando para la comunidad. Claro. Entonces vos, nada, se te hace un nudo. Y sí. Gonzalo, muchísimas gracias. Permítanmelo en 2 segundos porque estamos excedidos, tengo que ir al boletín. ¿Usted fue periodista o algo o no?
No, soy farmacéutico. No, por forma, como se expresaba, como explicaba, además de ser presidente comunal actualmente, queríamos saber, porque me pareció que venía por ese lado también. Mirá, usted. Si somos capaces de interpretar la receta de los médicos, somos capaces de cualquier hacer cosa, literal. De hacer un montón la letra, exactamente. Gracias, muchas gracias. Claro. Muchas gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Igualmente. Bueno, esta es la situación que vivieron y la situación de hoy, según nada más ni nada menos que el presidente comunal de